hermanos, que hoy podemos comenzar, por la gracia del Señor, esta nueva serie expositiva consecutiva de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y les confieso que en mi corazón hay una mezcla de ánimo, pero a la vez con una especie de desafío, como que me pone algo nervioso, por la sencilla razón de que predicar la palabra del Señor hoy se ha convertido en uno de los retos más desafiantes que pudiera tener, si se puede decir de esta forma, un predicador en una iglesia. Porque, hermanos, hoy los púlpitos en muchos lugares se han convertido en el hazmerreír de los comunicadores de la palabra. Hoy muchos púlpitos se han convertido en el momento de entretener a la gente que viene a un simple show de un domingo. Y en medio de todas estas cosas, no me considero el más aventajado para nada para tener este privilegio de poder exponer esta carta, pero confiando en la gracia del Señor y en su palabra y la correcta exposición, espero que la palabra pueda hacer el mismo efecto que ha provocado en mi corazón y en el corazón de muchos, sobre todo en esta carta especial de Romanos. Así que, ¿a qué le voy a invitar durante estos meses? Uno, que usted pueda tomar y hacer un espacio en su tiempo devocional y pueda comenzar a leer junto a la secuencia que vamos anunciando cada domingo, esta parte de Romanos, donde usted lo pueda leer. El video va a quedar después, si usted quiere después tomar nota, y pueda incluso después acercarse a nosotros para alguna pregunta, comentario, y así juntos también ser edificados después de la enseñanza en esta parte de la predicación. Así que comencemos sin más. Una pequeña introducción a la carta a los romanos. Esto nos llevaría a algunos eminentes hombres de Dios a lo largo de la historia. Cuando se encontraron a la Biblia, sus vidas fueron transformadas, pero algunos de ellos, cuando se encontraron con la carta de los romanos, dejaron plasmadas algunas afirmaciones o algunas expresiones. Quiero compartir algunas de ellas con ustedes. Por ejemplo, Agustín de Hipona, conocido como uno de los paladines del siglo IV, siglo V, en esta etapa. Recordemos que solo hace unos 300 años aproximadamente que Juan terminó de escribir Apocalipsis, y ahora aparece este señor en medio de un contexto donde ya la iglesia estaba empezando a abrazar algunas ideas políticas o algunas ideas donde sería el surgimiento de la iglesia católica, apostólica y romana. Pero este señor, llegando a esta carta, dice de esta manera: no quise leer, refiriéndose a Romano, no quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, porque en el mismo instante en que terminé la frase, como por una luz de seguridad difundida en mi corazón o infundida en mi corazón, toda la pesadumbre de la duda se desvaneció. Hay algunos historiadores que dicen que Agustín de Hipona estaba luchando con la inmoralidad sexual y no tenía cómo salir de ella. Y esta es la parte que quizás no suena muy bonita, pero es la parte real. Dice que Agustín de Hipona tenía perversiones sexuales o inmoralidades sexuales que no podía vencerla, pero dice que fue leyendo el Evangelio y llegando a Romanos, donde pudo su alma ser libre. Hermano, eso lo hace la palabra del Señor. Y esperamos que la exposición de toda esta carta pueda hacernos libres. Y si alguien llega a nosotros y no conoce todavía a Jesucristo de la forma en que Él mismo se presenta en la palabra, que también pueda ser salvo. Así que otro personaje que también habla de esta carta maravillosa, y ya sabemos por la idea, miren lo que dijo Martín Lutero, un paladín de la Edad Media, aquel que en 1517 comenzó una revuelta que no fue algo nuevo, sino más bien fue rescatar lo que los apóstoles en el siglo I hicieron, predicar genuinamente el Evangelio. Y él, hablando de Romanos, dice: yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por esa sola expresión: la justicia de Dios. Porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Noche tras día medité en ello hasta que capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual, por medio de la gracia y la pura misericordia, Él nos justifica por fe,
A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas del paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado. Y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, dice Lutero, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inerrable del más grande amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Y está hablando de porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos a un hombre que, siendo un monje agustiniano, siendo un monje católico, fue confrontado precisamente en la carta a los romanos por los versos 16-17 del capítulo 1, y me encanta como él dice: justo ahí entendí que mi vida recibía esa gracia y esa misericordia. Pasemos entonces a otro personaje que habló de esta carta, y es Juan Wesley, creador del metodismo. Dice: asistí de no muy buen ánimo a una reunión social en la calle de Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Cerca de un cuarto de hora antes de las 9, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí un extraño calor en mi corazón. Sentí que sí, confiaba en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación. Y también me fue dada una seguridad de que Él se había llevado mis pecados, incluso a mí mismo, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Otro señor más que en Europa Dios lo usó grandemente a través de algunas reformas y algunos movimientos, que después algunos hermanos siguieron esa línea, otros se fueron o desviaron de la línea que él inició, pero lo cierto es que también este hombre de Dios fue cambiado completamente leyendo o escuchando estas lecturas acerca de Romanos. Otro personaje un poco contradictorio para algunos es Juan Calvino, reformador en Suiza. Dice: cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de las Escrituras. Decía Calvino: este libro, una de las cosas que ha cambiado o marcado en mi corazón es que ahora puedo ver los tesoros que antes no veía en las Escrituras. Y el último, pues no quiero tampoco llenarlo de muchas historias, es William Tyndale, uno de los hombres más usados por Dios en el mundo de habla inglesa, a tal punto que terminó muriendo por hacer una traducción de la Biblia al inglés desde los idiomas originales. Y William Tyndale nos dejó este pedazo de tesoro. Por cuanto esta epístola es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento y su más pura condensación del Evangelium, una transliteración del griego, es decir, las nuevas de gran gozo que nosotros llamamos Evangelio, así como una luz y un camino que conduce a todo el conjunto de las Escrituras, creo que resulta indispensable que todo cristiano no solamente lo conozca de memoria, sin el libro en la mano, sino que también se ejercite en ello de continuo, como si fuera el pan diario del alma. En verdad, ningún hombre, entre más estudia, más fácil resulta. Porque en verdad ningún hombre puede leerlo con excesiva frecuencia o estudiarlo demasiado bien. Porque entre más estudia, más fácil resulta. Entre más se mastica, cuanto más agradable es su sabor y cuanto más se escudriña a fondo, cosas cada vez más preciosas se hallan en él. Así de grande es el tesoro de cosas espirituales que yacen aquí escondidas. Evidentemente, amados hermanos, cuando pensamos en esta carta, ojo, no quiero en ningún momento que usted piense que esta carta es más importante que el resto de la Biblia o los 65 libros que no vamos a estar estudiando evidentemente en esta serie, aunque veremos algunos de sus puntos principales. Quiero que entiendas que por una parte, si esta carta le cambió el corazón a estos hombres de Dios y a muchos otros y a cientos le ha cambiado el corazón, no es sencillamente porque es una carta hermosa,
sino porque es una de las cartas entre los 66 libros que devela quién es Jesucristo, qué hace con nosotros y qué es nuestra vida sin Jesucristo. Así que si alguien es exaltado, es el nombre del Señor a través de la obra que hizo por medio de la vida de estos reformadores o de estos hombres. Así que veamos entonces algunos puntos importantes en la carta. Algunos de ellos son más conocidos y otros evidentemente son más debatidos. Primero, carta a los romanos. Lo conocemos así. ¿Quién es el autor? Bueno, cuando hablamos del autor, casi nadie niega que el autor es Pablo. Lo que pasa es que hace 200 años atrás, aproximadamente comenzó una de las batallas más fuertes contra la Biblia y se empezó a tirar por tierra todo lo que se sabía o se conocía de la Biblia. Se empezó a poner en tela de juicio quiénes eran los autores, quiénes eran las audiencias e incluso, evidentemente, cuando se empieza a atacar la Biblia se llega a un punto, pues se convierte en el principal ataque, y es no ver la Biblia como la palabra inerrante, infalible o la palabra dada por Dios a los hombres. Y cuando tú no la ves de esa forma, pues entonces le cambias, la adulteras y haces todo tipo de agresiones contra ella, porque no te interesa que es Dios detrás de su palabra mostrando su voluntad a los hombres. Así que, aunque hay algunos todavía que piensan que el autor no es Pablo, una gran cantidad de detalles internos en la misma carta a los romanos apoya la información de que el autor es Pablo. Por ejemplo, se presenta como descendiente de la tribu de Benjamín, lo vamos a ver en el capítulo 11:1. Él manda saludos a Aquila y Priscila, Romanos 16:3, a quienes conoció en Corinto. Si nosotros pensamos y vamos leyendo cada una de las cartas, independientemente, en el capítulo 1, en el mismo verso 1 dice Pablo. Yo creo que con eso uno diría, bueno, es suficiente, fue Pablo que le escribió, sí, pero producto a los grandes ataques que se hicieron en el periodo que les mencioné hace 200 años aproximadamente atrás, de la alta crítica, conocido como la alta crítica. Entonces, para algunos estudiosos decían, no es suficiente que diga el nombre, hay que buscar evidencia interna y evidencia externa, pero todos los eruditos confiables, o más bien serios en cuanto a la doctrina, creen que fue el apóstol Pablo que la escribió. Así que, si hablamos en segundo lugar de la unidad, ¿cuántos capítulos tiene Romanos? 16 capítulos. Bueno, el capítulo 15 y el capítulo 16, desde Marción, un hereje del siglo II, hasta la actualidad, algunos dicen, y quizás algunos se desayunan esta información ahora mismo, algunos creen desde ese primer siglo hasta hoy que el capítulo 15 y el capítulo 16 no forman parte de la carta, que fueron añadiduras posteriores. Y dicen, está raro, pero tienen sus objeciones. Algunos de ellos dicen en la forma que termina, algunos de ellos dicen los saludos que se mandan. Parece ser que era gente, por ejemplo, a Aquila y Priscila, que estaban en Éfeso, no en Roma. Pero otros simplemente dicen, ¿y qué problema hay con que estén en Éfeso y en ese tiempo viajaron a Roma y ahora se encuentran en Roma y los saludos es para ellos? Pero hay un debate, que este mundo de debate quizás nosotros no lo hemos visto al estar en un contexto de, yo diría, ortodoxo, que creemos que los 66 libros son inspirados por Dios y revelados por Dios. Hay un mundo fuera de nosotros, que se dice mundo evangélico, que incluso llega a decir que la Biblia está llena de errores, que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios, que es una frase bien agresiva y bien destructiva. Pero, una vez más, los manuscritos griegos más importantes apoyan la unidad de la carta. Cuando hablamos de unidad de la carta, sus 16 capítulos, ¿verdad? Cuando hablamos de los destinatarios, ¿a quiénes se le dirige la carta? Una pregunta sencilla. ¿A quiénes se le dirige? A los romanos. Pero esa no es la pregunta difícil, esa es la fácil. La pregunta difícil es a los romanos. ¿A quiénes? ¿A judíos o a gentiles? Entonces aquí algunos dicen, bueno, a ver, ¿cuántos dicen que es a los gentiles? 2, 3. ¿Cuántos dicen que es a los judíos? 1. ¿Y los demás? Bueno, ¿cuántos dicen que es a los 2? Bueno. ¿Y los demás? Dicen, pero no eran a los cubanos. Sí, porque si no es a los gentiles, no es a los judíos, bueno, y nadie dice nada, no sé cuál es su opinión. Bueno, evidentemente se le dirige a ambos. La evidencia interna, incluso vamos a ver cómo, por ejemplo, Pablo menciona aquí a Aquila, Andrónico, Junias, que eran parientes de Pablo, que estaban en Roma y evidentemente eran judíos. Ahora, ¿qué pasa? Que según Josefo, un historiador,
del tiempo del primer siglo, él alude de cómo había mucha población judía en Roma. A ver, para que lo entendamos de esta forma, Roma, todo parece indicar que venía a ser como Washington. Porque si le pongo la mano te dice, sin agua, sin corriente. No, Washington, allá. Que era, era el centro del mundo. Era el centro del mundo. ¿Por qué? Porque era el imperio dominante. Y en su sede principal en Roma, ahí evidentemente estaban los emperadores y estaban el mayor movimiento de dinero, de desarrollo. Ahora, lo interesante de esto es que hay escritos en la carta que son tanto dirigidos a tanto judíos como gentiles que se habían convertido al evangelio, y por eso vamos a encontrar esta mezcla de judíos que vienen del judaísmo, evidentemente, donde solo Moisés y la ley es la base de su fe. Ahora vienen a Jesucristo y lo entienden como el Mesías, pero también vemos gente gentile que venían de la creencia del panteón greco-romano, de tener muchos dioses. Y si por una parte venía un grupo que creía en Abraham como uno de sus padres, de sus patriarcas, por otra parte había otro grupo que creía que era Zeus, que era Poseidón, que era Hades, los dioses reales. Y esos dos grupos ahora se encuentran en Roma y en sedes conocidas para nosotros como iglesia. Así que no era una iglesia, solamente una iglesia local en Roma, sino que era una iglesia que se encontraba, por ejemplo, como se nos dice más adelante, en la casa de los hermanos que mencionamos anteriormente, Priscila y Aquila, había una iglesia en su casa. Entonces se le está escribiendo a estos hermanos. ¿Y por qué es importante, hermano? ¿Por qué es importante entender? Yo reconozco que estoy tomando un poco más de tiempo de lo normal en esta introducción, porque vamos a estar semanas aprendiendo sobre un grupo de creyentes que cuando empezamos a ver los paralelos de ellos, cómo se vivía en Roma, cómo era la cultura de Roma, nos vamos a dar cuenta que hay muchas similitudes a la que nosotros tenemos hoy, donde el cristianismo no era la religión oficial, no era la religión permitida, sino era la religión más atacada, donde quienes gobernaban estaban contra la iglesia, donde los negocios más prósperos eran los negocios de los impíos, y si hacemos un paralelo serían los negocios de los santeros, o sea, los negocios de aquellos que servían a Zeus y sus dioses. Entonces, en medio de todo esto hay una iglesia que su trasfondo, algunos judíos, pero de la gran mayoría, es gentil, y a ellos se le está dirigiendo la carta a los romanos. Por eso nos lleva a la pregunta lugar y fecha. Aunque Pablo no menciona la ciudad por nombre, es obvio que escribe la carta durante su estancia en Corinto. Qué interesante, porque hace unas semanas terminamos una serie que fue la primera carta a los Corintios, y según la introducción a esta carta fue de allí, estando él en Corinto, donde escribe la carta entonces y la envía a Roma. Ahora, la fecha, ¿por qué es importante la fecha? La fecha en que se escribe la carta. Bueno, esto no es información para rellenar espacio, es información para aclarar todavía un poco más el contexto, y es que según un gran número de eruditos o estudiosos fieles a la veracidad de los hechos, creen que la carta se escribió o en el 57 o en el 58. Algunos creen que fue el inicio de la primavera, del 57 al 58, fue por ahí. Ahora, ¿qué está pasando en el 57 o en el 58 en Roma? Y esto una vez más es para entender, cada vez que se están diciendo cada uno de estos versículos o estos capítulos, quién estaba gobernando y cuál era el contexto de Roma. Bueno, hay un señor que llega, algunos creen que por el 54 o 56, llamado, déjame ver si lo pongo por aquí, Nerón. Y es importante, mis amados hermanos, que ahora usted, cuando regrese a su casa, haga una pequeña tarea. Ponga en su teléfono, en el buscador de internet, ponga Nerón, y empieza a leer un poco de él. Y usted va a decir, increíble, ¿quién estaba gobernando cuando Pablo le dirige una carta a esta iglesia? Para que usted diga cuántas cosas dentro de la carta, porque vamos a llegar a un capítulo 13, increíble, pero cierto que está ahí, sobre los gobernantes y todas estas cosas, y todo parece indicar que era Nerón el que se encontraba gobernando, este perverso impío. Por un detalle, por lo mínimo, abrió su madre para ver de dónde le había salido, por lo mínimo.
Otro detallito por abajo, una cosa sencilla. Se casó, fue el primer emperador en tomar a un jovencito y hacerlo su esposa, su emperatriz. Lo castró, lo hizo emperatriz a Esporo, y también se casó, porque no le bastaba eso, se casó con otro que se llamaba Pitágoras, no el matemático evidentemente, otro Pitágoras, y le hizo su marido. Entonces fue el primer emperador perverso, escuchen, porque de los primeros 14 emperadores fueron homosexuales todos, y perdidos, y bisexuales, y el desastre. A diferencia de los demás, hizo oficial una boda con un transvesti. Se puede entender el término en el primer siglo. Y lo más mínimo que hizo fue que le prendió candela a Roma, culpó a los cristianos, se paseaba entre los cristianos, les prendía fuego, los empalaba, los crucificaba y se paseaba por partes del palacio con los cristianos ardiendo. Esa cosa, ese es el que estaba ahí cuando se escribe la carta a los romanos, por eso es que es importante entender su contexto, ¿ok? Entonces, rápidamente, propósitos de la carta. A ver, el más obvio era anunciar los planes de llegar a Roma después de su visita a Jerusalén. Es decir, uno de los propósitos es anunciar que iba a Roma y prepararles para la llegada del apóstol Pablo. Otro de los propósitos que vemos era escribir la carta con el propósito de presentar una exposición detallada del mensaje del evangelio que él proclamaba. Por eso que la palabra evangelio, la palabra justicia, la palabra justificación, lo vamos a ver en todas las secciones principales de la carta. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos, Pablo, es: voy a llegar a ustedes, pero quiero que entiendan cuál es el evangelio que yo predico. Quiero que ustedes, que tienen un contexto politeísta de muchos dioses, de muchas religiones, de una vida muy libertina, quiero que entiendan cuál es el evangelio de Jesucristo. Hermanos, yo creo que eso debería llamar nuestra atención, porque hoy hay tantos evangelios y hay uno, en medio de todos esos evangelios falsos, solo hay uno real. Y el tercer propósito, yo creo que se deriva más bien de toda esa evidencia que vamos a ver entre judíos y gentiles, que tenían conflictos entre ellos en cuanto a algunos puntos de la justificación, y entonces el apóstol va a ponerse en el medio y no le va a dar la razón ni a los judíos ni a los gentiles, sino va a presentar a Cristo como el Salvador tanto de judíos como gentiles. Así que si hablamos del tema, bueno, el tema de la carta surge ¿de dónde? De los propósitos. Si el propósito era ir, presentar el evangelio y mediar entre los judíos y gentiles como Cristo es el único Salvador, pues entonces el tema principal se pudiera definir como: Pablo hace una exposición detallada y profunda a la vez de qué significa el evangelio de Dios y cómo se aplica la justicia de Dios a los hombres. Lo resumimos: Pablo nos va a presentar el evangelio de Jesucristo, que es el único que puede salvar al hombre pecador. Así que después de ver estos temas, pasemos entonces a los versos que hemos leído hoy, y voy a estar hablando en esta exposición bajo el título Llamados por Jesucristo. ¿Cuál es el llamado que se presenta iniciando la carta en cuanto a Pablo y en cuanto a la iglesia de Roma? Por eso voy a hacer una división en dos partes. Primero hablemos del llamado de Jesucristo para el apóstol Pablo, los primeros 5 versos, y después el llamado de Jesucristo para los creyentes, los últimos 2 versos. Empecemos entonces con esta primera parte. Mire el texto acá detrás, pero no obstante, tome usted las notas que considere pertinentes en su Biblia. Así que, en primer lugar, ¿cuál es el llamado de Jesucristo para el apóstol Pablo? Fíjense cómo comienza el texto. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo tiene doble ciudadanía. ¿Cuál es su doble ciudadanía? Judío y romano. Por eso, como todo judío y romano, tiene 2 nombres. Incluso muchos romanos tenían 3 nombres. Entonces, Pablo aquí está usando su nombre griego. Simplemente es Pablos, que era el paralelo de Saulo. Interesantemente, hay un padre de la iglesia que él cree, y fue uno de los primeros en plantear esto, que el Señor Jesús, como lo hizo con Abraham, también lo hizo con Pablo y le cambió el nombre. Por el siglo IV, él lo dijo a un predicador llamado Pico de Oro, o Crisóstomo, fue uno de los que pensó esto, y otros también repitieron la idea, y al día de hoy todavía hay gente, y posiblemente esta mañana acá, que piensan que a Pablo le cambiaron el nombre, que a Saulo le cambiaron el nombre por Pablo, y dice: yo lo vi en la Biblia. No lo vas a encontrar. Cuando lees el libro de los Hechos,
verás cómo aparece Saulo, 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 y a partir de Hechos 13 comienza a hablar de Pablo, Pablo, Pablo. La diferencia, Saulo, contexto judío, ahora empieza su ministerio a los gentiles y está usando su nombre. Es como, me gusta usar este ejemplo porque es muy básico, es como, tenemos aquí un Pedro. ¿Dónde está Pedro? Pedro. ¿Qué nosotros decimos Pedrito? En inglés, la pronunciación de su nombre, ¿cómo es? Peter. Peter, ¿verdad? Si es en inglés británico sería Peter. Así, Peter. Por eso nos quedamos con el americano, Peter, Peter, Peter. Peter y Pedro son diferentes nombres. No, el mismo nombre, lo que diferentes lenguas. Bueno, Saulo y Pablo era el nombre romano o el nombre griego y Saulo el nombre judío, pero no hay más nada. No hay una teología detrás de eso, mis amados hermanos. Solamente que ahora aquí estamos viendo cómo Pablo usa su nombre griego. ¿Por qué? Porque está escribiendo un contexto donde el griego o la lengua griega es la que domina y donde los judíos y los gentiles están hablando una misma lengua, que es la lengua griega, y en eso posiblemente era la lengua que se estaba predicando, usando en Roma. Increíblemente, ¿cuál era el latín? Ay, ¿cuál era el latín? Lo dije al revés. ¿Cuál era el latín oficial? ¿Cuál era la lengua oficial del primer siglo? Era el latín. Pero Pablo no escribe en latín, sino que escribe en griego, y eso nos demuestra que aunque la lengua oficial era el latín, era la lengua griega la que dominaba toda la cultura. Y fíjense cómo Pablo comienza a hacer su presentación. Pablo, siervo de Jesucristo. Y si hay algo importante en esta palabra, siervo, es que el término es doulos. Ahora, ¿por qué nosotros, si tomamos la Reina Valera, NBI, Dios habla hoy, en muchas de estas versiones nos vamos a encontrar todas estas palabras de doulos? Es algo así como doulos, por no hacerlo de esa forma. La encontramos traducida como siervo. Bueno, si alguien tiene acceso a la Biblia textual en su cuarta edición, es una Biblia que trata de por ejemplo, este detalle, rescatarlo, y es que doulos nunca significó siervo en el sentido que nosotros lo entendemos hoy, porque para ese tipo de siervo había otra palabra en griego. Ahora, ¿por qué el cambio? La palabra lo que significa es literalmente esclavo, pero ¿por qué algunas traducciones han preferido mantener la idea de siervo? Porque recuerda que los que hacen traducciones la hacen en contextos, y el contexto que hay en Occidente es que la esclavitud ha sido una de las cosas más terribles que ha tenido la humanidad, y yo no estoy diciendo lo contrario, es una gran realidad. Pero en el contexto que se escribe la Biblia hay esclavos, no solo en el contexto romano, sino en el contexto judío. Incluso la ley de Moisés legislaba algunas permisiones, que era temporal, para la esclavitud. Cuando alguien no podía con sus recursos financiarse, pues entonces se vendía a una familia, y a los 7 años tenía que darle la libertad. Pero si llegaba el momento en que esa persona decía, pero yo quiero quedarme en la casa, entonces tenía que marcar, según Levítico, la oreja, o Deuteronomio tenía que marcar, bueno, Levítico tenía que marcar la oreja con una lesna y poner una señal en el dintel de la puerta. Si alguien era atrapado robando o cometiendo algún delito, también podía pagar como esclavo. Ese era en el contexto romano, en el contexto judío. Pero en el contexto romano, imagínense que si usted era ciudadano romano, usted tenía todos los privilegios. Pero si usted no era ciudadano romano, usted era un objeto. Tanto así que un dueño te podía ver y simplemente podía decir, ¿cuánto me das por este? ¿Me das 2 gallinas? ¿Me das por este una vaca? Dice, no, una vaca es mucho, dame 4 de esos, dame 4 de esos esclavos. Porque, hermano, al menos el contexto judío trató de limitar la expresión de la denigración de la persona, pero era temporal, terminaba, la esclavitud entre los judíos terminaba. Pero entre los romanos, alguien podía, de hecho era lo más anhelado. Incluso un historiador de los primeros siglos decía, lo más grande para un romano es tener esclavos, y para un esclavo es convertirse libre para tener esclavos. Fíjense cómo era la mente de aquellos que vivían en los tiempos bíblicos en cuanto a la esclavitud. Pero interesantemente Pablo toma la palabra más denigrada o más abusada en su contexto y dice, si yo voy a hablar de mi Dios, yo simplemente lo que puedo decir es que yo soy su doulos, soy su esclavo.
Porque Pablo no estaba exaltando la esclavitud, sino exaltando que en su contexto, una de las hermosas palabras, o las más hermosas palabras que él encontraría para definir su vida para con su Dios era: soy un esclavo. Y fíjense cómo Pablo dice: esclavo de Jesucristo. La idea de esclavo de Jesucristo es como alguien entiende que su amo no solo es su dueño, sino que es el responsable de todo lo que ocurre, de todo lo que hace y a quien tiene que dar cuenta siempre. Mi amado hermano, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ves tu propia vida ante Dios? Porque es cierto que Dios pone llamados, Dios pone algunos ministerios, algunos en un área determinada de la iglesia u otra, pero la pregunta es: ¿acaso cómo tú te sientes cuando entendemos que el apóstol Pablo está usando una palabra para la sociedad migrante, pero para el evangelio excelsa, que es en medio de todos estos movimientos que hay hoy? Porque una de las cosas que tiene el contexto griego, ¿cuál es? O el contexto greco-romano. Eran humanos que tenían relaciones con dioses, se convertían en semidioses, pero que su anhelo era convertirse en dioses. El contexto del pensamiento griego era la deificación de la humanidad. Por eso es que usted va a ver que casi todos sus dioses tenían figuras humanas y casi todos sus dioses tenían un común denominador, y es que hacían lo que bien le parecía con la humanidad. Los tomaban, los desprestigiaban, se cogían sus mujeres, le hacían de todo, les mataban si querían, le usaban, le robaban. En la mitología griega estoy hablando, porque evidentemente eso es algo que el hombre se inventó. Pero detrás de todo eso, Pablo simplemente en esta carta comienza usando el calificativo: soy un esclavo de Jesucristo. Mi vida no me pertenece, mi vida no es mía, y quien ha salvado mi vida no solo es mi dueño, sino también que es aquel a quien debo darle cuenta. Quiero preguntarte una vez más: ¿acaso para ti es una honra poder llamarte esclavo de Jesucristo? Dice Pablo, ahora añade otra característica, dice: llamado a ser apóstol. Ahora, hay una traducción que esta palabra apóstol le pone delante el artículo definido, que es un apóstol, porque creen estos traductores que es una de las formas más fáciles de explicarlo desde el idioma original. Y esto es llamativo, porque él está diciendo: llamado a ser un apóstol. No es que yo soy el principal, no es que yo soy el mayor. De hecho, nosotros sabemos cómo Pablo llegó al ministerio. Tanto así que cuando él dice llamado a ser apóstol, él está poniendo uno de los calificativos de mayor honra y a la vez de mayor persecución en el primer siglo. Y es que el apóstol, la palabra apóstol en el Nuevo Testamento aparece de dos formas. Una es para definir los 12 apóstoles, que solamente ellos tienen ese calificativo, pero interesantemente esa palabra apóstol también aparece por ejemplo, en Hechos 14:4, los que toman nota, Hechos 14:4 y verso 14, Romanos 16:7, Segunda a los Corintios 8:23, Filipenses 2:25, Primera a los Tesalonicenses 2:6, ahí van a mencionar a otro grupo de apóstoles, que no son los de los 12. Así que de una forma bien breve, para no complicarle, al menos yo, la explicación. La palabra apóstol se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. Un sentido, la de los 12 apóstoles, que de ese tipo no había más ninguno. ¿Por qué? Porque Hechos 1 define que cuando Judas se suicida o se quita la vida, busca un sucesor. Es decir, que habían 12 apóstoles, no se menciona 13, 14 o 15, solo 12. Pero esa palabra apóstol, que significa un enviado, o también se ha traducido a veces o se ha entendido como un misionero. ¿Por qué? Porque se dice que, por ejemplo, Bernabé, Andrónico, Junias, le mencioné, Epafrodito, Silas y Timoteo, incluso el mismo Pablo se menciona en esos textos como apóstoles. Entonces, o tenemos una contradicción o una clara afirmación de que hay dos tipos de apóstoles. Por la primera yo no me voy, porque no creo que la Biblia tenga contradicciones, sino que la Biblia es bien sencilla en este aspecto. Está diciendo, de los apóstoles hay 12, de esos 12 no hay más ninguno. Ahora, de los otros apóstoles, y los misioneros o los enviados a llevar el evangelio en cada uno de estos pasajes, evidentemente sí hay otro calificativo. ¿Por qué? Porque ya el evangelio me dijo, y Hechos lo confirmó, de que solamente en el sentido apostólico de los llamados a llevar a cabo el evangelio, como los 12, hay 12. Incluso en Apocalipsis
vamos a encontrar 12 tronos, no 13, 14 o 15. Pero en el sentido de alguien que está llevando el evangelio como nosotros lo hacían, de una forma que nosotros hemos llamado hoy como misioneros, sí hay en ese sentido. Ahora, Pablo es un caso único. ¿Por qué? Porque Pablo nunca se consideró el 13º apóstol, sino que él usa el calificativo ¿cuál? ¿Qué calificativo usa él? Un abortivo. Y la palabra griega para eso es un nacido fuera de tiempo. Es decir, alguien que dieron a luz en el momento que no había quedado. Y Pablo dice, así soy yo. Yo llegué, ¿por qué? Porque Pablo no estuvo en el ministerio de Jesús. Pablo no estuvo con los apóstoles viendo su bautismo y su ascensión. Pero Pablo sí estuvo con Jesús 3 años y medio en el desierto de Arabia, Jesús mismo revelándole y enseñándole de tal forma, hermano, que cuando Pablo va a los apóstoles dice, nada nuevo ellos me enseñaron. Todo lo que ellos me dijeron, o todo lo que nosotros conversamos, fue lo mismo que Jesús me dijo. Ahora, ¿por qué decimos que Pablo entraría en ese llamado de los apóstoles como un caso especial de apóstol? Porque él mismo dice, y al último de todos, se apareció a mí. Hermano, todos esos movimientos locos que vemos hoy, todos esos movimientos ladrones que vemos hoy, porque todos esos movimientos apostólicos hoy, en su gran mayoría, ellos dicen, no, seamos prósperos. Y es verdad que lo son ellos, pero no la gente. La gente son tan tonta que lo único que hace es enriquecerlos a ellos. Entonces, Pablo simplemente dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol o uno de los apóstoles, apartado para el evangelio de Dios. Y me encanta cómo Pablo usa esta definición de apartado para el evangelio, porque si usted busca ahí Hechos 26, Hechos capítulo 26, verso 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el mensaje del mismo Señor Jesucristo para el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo? El perseguidor Saulo. El perseguidor de la iglesia, aquel que su primera aparición en la Biblia es un jovencito que le dice a la gente, sí, denme los vestidos y caigan a la piedra, sí, yo los aguanto, que era el más joven, por lo menos se entiende por la cultura en ese momento, que lo único que hizo fue cargar los vestidos de los demás que iban a apedrear a Esteban. ¿Recuerdan? Esa es su primera aparición, ese fue su primer debut público, siendo copartícipe del asesinato del primer mártir, ¿verdad? Y en medio de todo esto, hermano, ahora Pablo dice, si ustedes supieran mi pasado, hermano, a veces nuestras listas de qué es una persona que agrada a Dios, a veces nuestras listas se confunden un poco, digo nuestras listas como hombres, porque a veces queremos seguir sacando el pasado de la gente. Y miren, mis amados hermanos, piensa por un momento si Pablo entra y se sienta ahí y alguien dice, pastor, cuidado, que lo primero, que de la carga. Sí, porque le dieron cartas de arriba, se mueve, se codea con los jefes. Segundo, ese hombre participó en el asesinato de un cristiano. Tercero, ese hombre se metía en las casas de los cristianos y los sacaba y los obligaba a blasfemar. Y los que no blasfemaban, pues los metía en prisiones. Ese hombre era arrogante a más no poder, porque en su secta de fariseo, en su secta de religioso, lo que no hicieron los demás lo hizo él. Él dijo, yo soy voluntario, denme carta que yo necesito perseguir a los cristianos. Imagínense que ese señor está sentado entre nosotros, pero ya siendo un alma perdonada por Jesucristo. Hermano, eso es el perdón de Dios. Que aun cuando los hombres siguen viendo la maldad o siguen recordando el pasado, en Cristo, siendo nuevas criaturas, nosotros podemos decir, el perdón de Dios, gloria al Señor, que no es como el nuestro. Porque el perdón nuestro a veces es imparcial, o el perdón nuestro a veces está contaminado, o a veces no es justo. Pero el perdón de Dios es, ¿qué hiciste? ¿Qué pecado tan grande cometiste que mi gracia tan grande y merecida no pueda cambiarlo? Amado hermano, así está mi vida. Y así está la vida de todos aquellos que hemos entendido que Cristo perdona. En el mundo fui esto, antes de conocer a Cristo fui esto, pero hoy,
Y quiero decir esto porque sé que es una carga que a veces nosotros hemos tenido que llevar por gusto, por personas inmaduras en la iglesia. No cargues con tu pasado si Cristo lo perdonó. Si la gente quiere sacarlo, deja que la gente lo saque y que se queden ellos con esa carga, pero tú siéntete libre, porque eso es lo que hace Cristo. Es cierto, yo era todo eso y posiblemente más malo de lo que tú viste, pero de ahí me sacó el Señor. Tanto así que Pablo dice: un esclavo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol, apartado para, y es la primera aparición, para el Evangelio de Dios. La pregunta es: ¿qué significa para el Evangelio de Dios? Para la buena noticia, para el increíble mensaje que viene de Dios. ¿Cuál es ese mensaje? Lo que toda la carta de los Romanos va a exponer: que Cristo vino para darnos vida, condenar al impío, pero salvar al que se arrepiente de sus pecados. ¿Alguien dice amén? Hermano, que nosotros seamos voceros de ese Evangelio nos hace también privilegiados. Ahora, fíjense cómo el versículo 2 nos va a hablar de la procedencia del llamado. El verso 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué cosa había prometido el Señor por sus profetas en las Santas Escrituras? ¿Qué cosa? Si estamos siguiendo la lectura, ¿qué es lo que el Señor ha prometido por los profetas en las Santas Escrituras? Es decir, en el Antiguo Testamento. Que el Evangelio vendría. Entonces, el Evangelio tiene alguien como el centro de su mensaje. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo mismo. Porque ¿qué es lo que nos anunciaba el Antiguo Testamento? Que el Mesías habría de venir, que el Mesías vendría para dar vida eterna, que el Mesías vendría para libertar a los cautivos, que Él vendría para entregar su vida en rescate por muchos. Entonces el apóstol dice: ese llamado que yo tengo, esa identidad que yo tengo, ¿de dónde viene? Del Evangelio de Dios, que fue anunciado antes de que Él o los que estaban a su alrededor hubiesen recibido el mensaje de ese Evangelio. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Qué interesante que él use la frase del linaje de David según la carne. Claro, hay judíos en esa iglesia. Hay judíos en esa iglesia que una de sus mayores honras y gloria es cuál es su linaje. Porque a un judío saber cuál es su linaje, sabe cuál es la bendición que el patriarca derramó sobre su casa. Al judío saber cuál es su linaje, sabe cuál es incluso su oficio. Porque si es levita, sabe cuál es el oficio. Si es de las otras tribus, sabe cuál es su oficio. Y a estos hermanos en la iglesia de Roma, el apóstol dice: Jesucristo, que es del linaje de David según la carne. ¿A qué está haciendo alusión el apóstol Pablo aquí? ¿Por qué usa la frase linaje de David? ¿Qué dicen las profecías? Que de la simiente de David os nacería, ¿qué cosa? Un Salvador. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y este es un texto que algunos han usado para tergiversar la deidad de Cristo o Cristo como Dios. ¿Por qué? Algunos dicen, bueno, que fue declarado Hijo de Dios, entonces hubo un tiempo en que Él no fue Hijo de Dios. No, hay que leer el texto y entender toda la frase que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que detonó la gloria de Jesucristo cuando estuvo encarnado? ¿Qué fue lo que detonó? Su resurrección. Porque su enseñanza era única. Pero había otros que enseñaban mal, pero había otros que enseñaban. Sus milagros eran únicos. Pero había alguna familia de los fariseos que también hacían milagros y expulsaban demonios. Su muerte fue única. Pero muchos otros que se levantaron también murieron. Pero su resurrección solo ha sido esa resurrección, porque todos los demás mueren y ahí terminan. Pero nuestro Jesucristo, siendo Dios, vino a la tierra y en la resurrección entonces mostró una vez más, a tal punto que alguien llega y le dice: no, todavía no me toques hasta que comamos allá, en aquella fiesta, la que todavía no se ha efectuado. Y el apóstol Pablo está hablando de cuál es mi llamado.
llamado a ser esclavo, llamado a ser apóstol por el evangelio de aquel que lo anunció desde los antiguos profetas, que fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Miren, mis hermanos, si nosotros vamos a hablar de la resurrección, estamos hablando de aquello que hace única nuestra fe. Dice el comentarista Samuel Pérez Villos sobre este texto, la resurrección. La resurrección es el punto de inflexión del estado de la humillación. Es la revelación cósmica y universal de que Él es el Hijo de Dios y tiene en sí mismo el poder que le corresponde como tal. Jesús es definitivamente la manifestación suprema de Dios. El verdadero significado de Jesús es la constitución del Hijo del Hombre como Hijo de Dios. Yo lo resumo de una forma todavía mucho más sencilla. La resurrección es el sello y la garantía de que nuestra fe no es en vano y que la muerte no es el final, sino que es el inicio de la vida eterna con nuestro Dios. Amado hermano, si usted en esta mañana no cree hoy en la resurrección, usted necesita la salvación de Jesucristo. Si tú no crees que cuando partas de esta tierra tendrás que presentarte delante de Dios, tú necesitas la salvación por medio de Cristo. Se trata de o creemos la resurrección, somos salvos por su gracia, o simplemente no la creemos y la vamos a experimentar pero en el infierno. Así que el apóstol simplemente nos dice, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Una vez más, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Conectando el tema, porque el tema aquí no es la resurrección. La resurrección es el sello de que Él ha sido llamado. Y ahora vuelve al tema inicial de por qué Él fue llamado. Dice, por quien recibimos la gracia, ese regalo inmerecido, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La pregunta sería, ¿para qué Pablo recibió el llamado de apóstol? ¿Para obedecerlo? ¿O simplemente para decir, ay, qué bueno, Dios me llamó? Quiero hacer una aplicación pastoral. Hermanos, todos los que estamos acá tenemos un llamado de parte del Señor. Si hay alguien que no es creyente todavía, el llamado de parte del Señor es un llamado a la salvación. Pero para aquellos que son creyentes, el llamado de parte del Señor es un llamado para que le sirvan. La pregunta es, ¿estás siendo obediente tú al servicio? ¿Sabe cuántas iglesias ahora mismo, iglesias bautistas libres, en Cuba no tienen pastor? Más de 15. Más de 15. Y dentro de los próximos meses se subirá el número. Porque muchos están haciendo planes para viajar. La pregunta es, ¿sabes cuánto esta iglesia local, cuántos ministerios hay en esta iglesia local? De ayuda al necesitado, ministerio deportivo, de intercesión, de alabanza, de tantas cosas, tantos ministerios. La pregunta es, ¿en cuál de ellos tú estás involucrado? ¿En cuál de ellos, ministerio de los sordos, verdad? De OSCO, oídos sordos, corazones oyentes, ministerios por las casas culto, de grupos pequeños? La pregunta es, ¿en cuál de esos ministerios estás involucrado? Hermano, la iglesia no puede ser un estadio de fútbol donde 22 juegan y 3 árbitros, 1 central y 2 de línea, hacen todo. Y el resto, los cientos y los miles, se sientan en los estadios de verdad. Aquí no tenemos ninguno de esos. Cogen sus palomitas de maíz de verdad. No las que empachan esas que venden aquí los particulares. Cogen sus palomitas y ¡qué jugada más buena! ¡Ah! Mira, ese no sirve para nada ese entrenador. Oye, pero qué malo. ¡Wow! Mira, esto es una estrella. Y disfrutando. Y la gente ahí sudando y ellos aquí tranquilos. Hermano, la iglesia no es un estadio de fútbol donde tú vienes y simplemente te vas y te dices, wow, qué bien me sentí hoy. Si eso es tu única definición como iglesia, tú no has entendido todavía que la iglesia es un cuerpo de gente, hombres y mujeres salvos en Cristo, que estamos involucrados unos con otros en el servicio. Eso es ser esclavo de Jesucristo. Y así el apóstol simplemente dice, para la obediencia de la fe. El apóstol obedeció su llamado, así como el Señor nos llama a obedecer el nuestro. Y por último, y en segundo lugar,
¿Cuál es el llamado de Jesucristo para los creyentes en Roma? En solo 2 versos, Pablo lo va a declarar y dice de esta forma: entre las cuales estáis también vosotros. La pregunta es, ¿entre las cuales qué? ¿Cuál sería aquí las cuales? ¿A qué se refiere aquí con las cuales? Vamos atrás. Gracia y apostolado. Fíjense cómo dice: según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Gracia y apostolado tiene que ver aquí con su llamado, pero todas las naciones, entonces tiene que haber aquí, entre las cuales, entre esas naciones al cual Dios nos ha llamado, están ustedes. Dice, entre las cuales estáis también vosotros. La iglesia de Roma era una iglesia multicultural que se encontraba entre todos estos llamados, y ahí Pablo le está diciendo, ¿cuál es el llamado entonces de la iglesia? Dice, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuál es el primer llamado que tenía la iglesia de Roma? O los creyentes que se encontraban a Roma. No es llamado a ser yo soy bautista. No es el llamado a ser yo soy de la iglesia tal. No, ese no es tu llamado. Ese es el lugar donde Dios te puso a obedecer tu llamado. El llamado que tú y yo tenemos es a pertenecerle a Cristo, que mi dueño, que mi Señor, que mi amo, que mi único Dios, el único motivo de mi adoración y de mi vivir es el Señor Jesucristo. Hermano, hay gente que eso lo ha olvidado en las iglesias. Hay gente que puede llevar años y no estar viviendo el Evangelio, o pueden llevar años y han comenzado a no vivir el Evangelio. La pregunta es, ¿en qué punto estamos tú y yo? Los que más años llevan, escucha esto, los que más años llevan en el Evangelio, más cuenta se te va a demandar y más cuenta se me va a demandar. ¿Sabe por qué? Porque por la gracia del Señor y por los años que llevamos, hemos sufrido más el Evangelio. Como mismo el apóstol dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, prosigo a la meta. En otro contexto dice, yo quiero anunciar, pero quiero anunciarlo de tal forma que yo mismo no venga a ser eliminado. ¿Cuánta gente, hermano, por basura? ¿Cuánta gente por un placer de 15 minutos tiran por tierra el llamado de Jesucristo? Pablo le dice a esta iglesia, ustedes llamados a ser de Jesucristo, y la única forma en que yo puedo ser de Él es cuando Él es mío. La única forma, porque mira, hay mucha gente que usa esta idea, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Ellos creen, en su mente corrupta y perversa, ellos creen que Dios es de ellos. Lo único es que ellos no son de Dios, porque yo no puedo decir que soy de Dios si mis obras muestran el pecado contra Dios. Y todos los que estamos aquí, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra existencia, tenemos ofertas entre seguir siendo de Cristo o comenzar a darle la espalda a todo. Nadie está exento de esto. De tal forma que miren como Pablo dice, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, y lo está ubicando en un lugar especial. Dice, amados de Dios. ¿Cuánto nos encanta leer esos textos que nos hablan de que Dios nos ama? ¿A cuánto nos gusta? ¿A cuánto nos da fuerza? Hermano, a mí eso me da fuerza. Pero escucha, ese amor de Dios es imposible si de la otra cara de la moneda no hay santidad. Santidad. Dios me ama, dice el borracho. Destapa su botella, aleluya, y Él me ama. No, Él no te ama, te odia. ¿Cómo, pastor? Sí. Yo tengo que decirte que hay una tensión entre ciertos textos de la Biblia que muestra el amor de Dios ofrecido a la humanidad, pero la ira de Dios sobre la humanidad. Y digo que es una aparente tensión porque está. De tal manera amó Dios al mundo, ahí se nos muestra ese amor de Dios ofrecido a la humanidad. Pero en ese mismo texto, 20 versículos más adelante, en el 3:36, dice que la ira de Dios está sobre los que obran injusticia.
o el amor de Dios está sobre mi vida como una oportunidad para salvación, o está sobre mi vida como aquel que me sigue guardando en la salvación. Pero si no, lo que hay es ira de Dios sobre nosotros. Hermanos, no juguemos con Dios. Hermanos, no podemos engañar a Dios. Hermanos, tengamos cuidado de estar descuidando nuestro llamado a la santidad y estarlo sustituyendo. No, pero si yo estoy dando dinero. No, pero si yo me estoy congregando. No, pero si yo estoy ayudando a los necesitados. Ten cuidado que de esa gente hay muchos ya. La Iglesia Católica Romana ya está. Las religiones falsas por ahí, todos los movimientos esos, Babalao, Quisicuaba y todos esos que usted ve por ahí, lo ven ayudando, ya esa gente existe. El único problema es que nada de eso está subiendo como olor fragante al Señor. El llamado a la santidad era el llamado para la iglesia de Roma, pero también es el llamado para nosotros. Y miren cómo el apóstol Pablo termina: gracia y paz a vosotros. ¿Te has dado cuenta que gracia y paz es un llamado característico, un saludo característico del apóstol Pablo? Lo interesante es que entre los romanos no se saludaban así. Y lo más interesante es que entre los judíos tampoco se saludaban así, sino que usaban parte y parte. ¿Y esto por qué se vuelve llamativo? Porque Pablo le escribe a judíos creyentes y a gentiles creyentes. Los judíos, por ejemplo, se saludaban con shalom, que es la palabra hebrea para referirse a paz. Cuando los judíos se veían, decían shalom, shalom Adonai, la paz del Señor sea contigo. Cuando los griegos se veían, decían jaire, jaire, gozo en verte, alegría me da en verte, buena salud. Pablo hace un saludo característico. Y te digo esto ¿por qué? Porque tenemos muchos saludos. Dios te bendiga, no está mal usarlo. Dios te bendiga, ¿cómo estás, hermano? Que el Señor sea contigo, que Dios te guarde. Pero miren cuál es el que Pablo mismo diseñó y que lo regó por todas las iglesias, y que yo no dudo que esto se convirtió en uno de los saludos principales de los cristianos del primer siglo. ¿Por qué no tomarlo nosotros? Gracia y paz. ¿Qué gracia? ¿Qué es la gracia, hermano? ¿Y cuál es ese favor inmerecido en su esencia para la humanidad? Perdón y salvación en Cristo. O, en los términos de Romanos, justificación en Cristo y solo en Cristo. Esa es la mayor gracia que puede venir sobre nuestras vidas. Que siendo nosotros inmerecedores, Él nos perdonó. Y fíjense cómo Pablo dice gracia. Y la otra palabra dice y paz. Jaire e Irene. Si alguna hermana se llama Irene, está por ahí. Paz. 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 La pregunta es, ¿qué es la paz? ¿Cuál es la mejor definición de paz para los creyentes? Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa no es como la que da el mundo. La paz del mundo, ¿cuál es? Ausencia de problemas. La paz de Dios, ¿cuál es? En medio de cualquier circunstancia, presencia de Dios con nosotros. Hermanos, esa tiene que ser nuestra paz. Tú y yo llegamos hoy con carga, batalla, pero escucha, pero mañana vamos a tener carga y batalla. Me encantan los grupos de discipulado que tenemos. Y Lázaro está, yo creo que, no sé cuál de los dos estamos más contentos. Yo creo que él está más contento que yo con estos grupos. Pero él me comparte conmigo sus experiencias con los hermanos. Y él compartía el testimonio. Y lo digo de ánimo a toda la iglesia. Como algunos hermanos decían: no, ahora en el evangelio me siento tan bien, tan bien. Y Lázaro entonces vino como Pablo: sí, pero te voy a poner la mala ahora. ¿Te sientes bien, Te vas a sentir mal. Yo lo estoy diciendo más bonito, eso lo dijo Itosco. No, pero el día de mañana puede ser que el pastor te falle, diga algo que no te gustó, quizás no te visitó justo el día que más tú necesitabas. Puede ser que nosotros los diáconos un día no nos dimos cuenta de que podíamos ayudarte y no lo hicimos. Puede ser que un hermano un día te dio una respuesta que no era. La pregunta es: ¿cuál es la paz de Dios? La paz de Dios, hermano, está ligada a su gracia. Por eso Pablo usa las dos, gracia y paz. Es que los salvos en Jesucristo
solo encontraremos paz abundante y suficiente en Jesucristo, a pesar de la situación que estemos. Y así termina el apóstol. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el llamado de Jesucristo para el apóstol Pablo era un llamado al ministerio. Dios también nos llama a cada uno de nosotros al servicio. El llamado de Jesucristo para los creyentes en Roma era un llamado a la santidad, un llamado a pertenecer a Cristo. Ese es el mismo llamado que Dios hace hoy para nosotros. Y quisiera terminar con una oración. Amante Dios, a ti oramos, ante ti nos humillamos, Señor, y pedimos que seas en medio nuestro. Rogamos porque tú eres nuestro Dios y solamente en ti hay salvación. Solamente por medio de Jesucristo encontramos gracia y encontramos paz, porque tú viniste a nosotros para darnos vida y vida eterna. Rogamos que esta palabra taladre en nuestros corazones, nos llene de ánimo, pero también de confrontación, para vivir el Evangelio y no las religiones falsas que tanto tenemos hoy. A ti oramos y te damos gracias, porque tu llamado, oh Señor, es extraordinariamente maravilloso para con nosotros. Nos has llamado a la salvación y nos has llamado a la santidad y a tu servicio. Damos gloria a tu nombre. Y si hay alguien en medio nuestro no es salvo, rogamos que tu Espíritu Santo obre en su corazón. Y aquellos que ya son salvos, rogamos que tu Espíritu Santo siga dando aliento y fuerza a su corazón. En el bendito nombre de Jesús.